Todos gozamos de nuestra libertad, es una realidad, nos gusta ser libres. Dios mismo nos hizo libres, pero la libertad parece que costó caro, porque el mal uso de la libertad costó que Adán y Eva cometieran el pecado original, y por el pecado entró la muerte, y por el pecado de Adán y Eva todos somos herederos del pecado original. Esas consecuencias del mal uso de la libertad quizás nos llevan a pensar si no hubiera sido mejor que Dios nos hubiera creado para ser buenos, determinados para ser buenos, en vez de habernos creado para ser libres. Pecado y libertad. Sobre esto vamos a reflexionar en esta emisión de El Club de los Búhos, El Regreso. Bienvenido a una emisión más de esta que es la cuarta temporada de El Club de los Búhos. Si eras seguidor del Club de los Búhos, habrás dadote cuenta de que después de 3 emisiones, después de 3 temporadas, tuvimos que hacer una pausa forzada de 2 años, pero gracias a Dios estamos de regreso y es esta la tercera emisión de El Club de los Búhos. Estamos ya de regreso con el ánimo de continuar con esto que se había quedado pendiente y que está de vuelta a petición de muchos de ustedes que nos han escrito para decirnos que echaban de menos este programa que les hacía tanto bien, el Club de los Búhos. Si apenas lo sintonizas por primera vez, es un programa que tiene la intención de pensar la vida desde la óptica de nuestra fe católica. Es un programa casual, es un programa interactivo en el que conversamos con nuestros miembros del club, que simplemente para ser miembro del club tienes que ver el programa y ya, y dejarnos tus comentarios, eso es todo. Es un programa que se transmite usualmente los miércoles o los jueves, no tenemos un día fijo y no tenemos un horario fijo. Es un programa que se suele transmitir a horas tardías de la noche, de ahí que se llama el Club de los Búhos, porque los búhos se desvelan y se desvelan para aprender. Y por eso nos llamamos el Club de los Búhos. Así surgió el nombre y esa es la razón. No tiene mayor explicación. Pero bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de este tema que resulta interesante. El pecado y la libertad, que no hubiera sido mejor que Dios nos hubiera creado determinados para ser buenos, porque por habernos dado la libertad, pues nuestros primeros padres hicieron mal uso de la misma y cometieron el pecado original y todos arrastramos con las consecuencias de sus malas decisiones. De eso es de lo que estaremos reflexionando en esta ocasión. Y para comenzar con nuestro programa, me gustaría que nos pusiéramos en presencia de Dios y que lo hiciéramos en esta ocasión tomando en cuenta la situación preocupante por la que atraviesa el mundo y que está en gran riesgo la paz mundial. Este conflicto entre Israel e Irán que está escalando y en el cual Estados Unidos está decidiendo, el presidente de Estados Unidos, si Estados Unidos interviene o no en este conflicto. Y parece que ha dado a entender que tomará la decisión dentro de las siguientes 2 semanas si Estados Unidos intervendrá o no. Y la intervención pues podría consistir en dejar caer bombas en los sitios específicos donde Irán está trabajando para construir armas nucleares,
lo cual seguramente que traería represalias fuertes por parte de Irán en contra no solo de Israel, sino en contra también de Estados Unidos y quién sabe qué pueda suceder después. Una situación que ciertamente preocupa a muchos y con justa razón. Una situación que por supuesto preocupa también al Santo Padre, el Papa León, lo tiene preocupado él que es un prócer de la paz mundial. Y vale la pena que en esta ocasión, nuestro momento de oración, lo dediquemos a pedirle a Dios por la paz del mundo. Encontré una oración para pedir por la paz en este manual, mi manual de oración que suelo emplear por las noches. Es un manual de oración italiano que se llama Pregate, Pregate, Pregate. Reza, reza, reza en italiano. Y me gustaría traducir para ti y que recemos juntos esta oración por la paz. Así, vamos pues a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordioso Dios, Padre de todos los hombres, Creador del universo, Señor de la historia, cuyos designios son inescrutables, cuya gloria es sin mancha, cuya compasión por los errores de los hombres es inagotable. En tu voluntad está nuestra paz. Escucha con misericordia esta oración que se eleva hacia ti desde el tumulto y la desesperación de un mundo en el que tú eres olvidado, en el que tu nombre no es invocado, en el que tus leyes son burladas y tu presencia ignorada. No te conocemos y por eso no tenemos paz. Concédenos prudencia en proporción a nuestro poder, sabiduría en proporción a nuestra ciencia, humanidad en proporción a nuestra riqueza y poder. Y bendice nuestra voluntad de ayudar a toda raza y pueblo a caminar en amistad por el camino de la justicia, de la libertad y de la paz duradera. Concédenos sobre todo comprender que nuestros caminos no son necesariamente los tuyos, que no podemos penetrar plenamente el misterio de tus designios. Concédenos ver tu rostro, oh Dios de santidad, misericordioso con los hombres. Concédenos encontrar la paz donde realmente puede hallarse. En tu voluntad, oh Dios, está nuestra paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar como siempre hacemos en el Club de los Búhos, saludando a nuestros amigos que hacen el favor de sintonizar el programa. Y para ello, como siempre, nos acompaña nuestro querido Buino, que viene aquí como todas las noches a saludar a nuestros amigos. Hola, Buino, te voy a mandar a descansar para que podamos nosotros ponernos a trabajar en este tema tan interesante. Despídete y al rato te llamo para que vengas a despedir el programa. Y bueno, pues el programa va a ser interesante, creo yo, porque para apoyarnos en esta reflexión, vamos a echar mano nada menos que al ilustrísimo Papa Benedicto XVI.
Y vamos a apoyarnos en este libro que se llama Leyendo la Biblia con el Papa Benedicto XVI. Es un libro que me obsequió mi querida amiga Betty Beltrán, que me lo obsequió en mi cumpleaños este año, y me decía ella, cuando me lo dio así, como que me lo dio como no queriendo la cosa, y me decía, de seguro ni siquiera lo vas a leer. Yo no sé qué piensa Betty, por supuesto que claro que lo leo. Y tan lo leo, mi querida Betty, que mira, que hasta lo vamos a leer aquí en el Club de los Búhos, que sé que es uno de tus programas favoritos. Y es que en este libro, Leyendo la Biblia con el Papa Benedicto, se los recomiendo porque es una compilación de reflexiones, discursos, homilías y mensajes que hizo el Papa acerca de textos de la Biblia. Y vienen organizados según Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, vienen los pasajes de la Escritura y después viene lo que el Papa haya dicho al respecto. Así que resulta un libro muy bonito que se puede leer en orden o que se puede leer al azar, incluso como material de reflexión personal. Es realmente, o incluso como material de apoyo para, pues para si estás tomando un curso de Biblia, por ejemplo, algo por el estilo. A lo mejor si eres sacerdote y quieres apoyarte para sacar alguna idea para tu homilía. Realmente es un libro que recomiendo muchísimo, Leyendo la Biblia con el Papa Benedicto. Y al principio, cuando habla acerca del libro del Génesis, tiene una reflexión justamente sobre este tema del que estamos reflexionando en esta noche. Así que vamos a comenzar para dar contexto a este tema, leyendo esta pericopa del libro del Génesis. Y después vamos a ir leyendo poco a poco la reflexión que hizo Benedicto XVI y la vamos a ir comentando. Dice así: Y cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me oculté. Dios le preguntó: ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre contestó: La mujer que me diste por compañera me dio el del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Esta pericopa está tomada del capítulo 3 del libro del Génesis, del segundo poema de la creación, que de hecho fue compuesto antes que el primer poema de la creación. El primer poema de la creación fue compuesto después, pero como comienza cuando todo era caos y confusión, y habla de toda la creación de todo el universo, en tanto que el segundo poema de la creación
que se compuso mucho antes. Habla de la creación del hombre y de la caída del hombre. Entonces, cuando se agruparon los textos en el libro del Génesis, pues se colocó primero el segundo poema porque hacía más sentido para armar una historia, porque ese segundo poema hablaba de cuando no había nada y todo fue creado, y el primer poema más bien se centraba en el hombre y su caída. Entonces así se agrupan. Vamos a ver qué fue lo que reflexionó aquí el Papa Benedicto XVI. Esta metáfora, tomada del libro del Génesis, nos habla de una gran distancia histórica que solo con esfuerzo se puede aclarar. Solo a lo largo de la historia ha sido posible desarrollar una comprensión más profunda de lo que allí se refiere. Se predice que durante toda la historia continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte. Pero también se anuncia que el linaje de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente, la muerte. Se anuncia que el linaje de la mujer, y en él la mujer y la madre misma, vencerá, y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Si junto con la iglesia creyente y orante nos ponemos a la escucha ante este texto, entonces podemos comenzar a comprender qué es el pecado original, el pecado hereditario, y también cuál es la defensa contra este pecado hereditario, que es la redención. ¿Cuál es la escena que se nos presenta en esta página? El hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su vida. Que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado, es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esa dependencia para ser plenamente él mismo. Es interesante cómo esa caída de Adán y Eva proceden, en primer lugar, de una mentira, de una gran mentira, de una mentira que les cuenta la serpiente. Y esa serpiente no es otro sino Satanás en forma de serpiente. Satanás, el padre de la mentira. ¿En qué consiste esa mentira? Es muy interesante y vale la pena entender lo que sucedió con Adán y Eva, porque esta caída de Adán y Eva es un arquetipo de las caídas personales que tenemos nosotros cada vez que sucumbimos a la tentación. El demonio nos tienta a nosotros con una mentira similar a la mentira con la que tentó a Adán y Eva. Dios puso a disposición de Adán y Eva todos los árboles del jardín del Edén, menos uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo que podían comer de todos menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él, morirían. Y se los dijo como una advertencia, no como una amenaza. Cuando Eva se queda sola, las tentaciones, en primera instancia, vienen en la soledad. Y digo en primera instancia, en primera instancia. Satanás va a tentar a Eva mintiendo, y su mentira va a consistir, en primer lugar, en exagerar el mandamiento de Dios. Lo va a sacar de proporción para que entonces no tenga sentido. Y le va a decir a Eva, ¿cómo es eso que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles de este jardín? Lo exagera.
¿cómo es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? Entonces Eva cae en la trampa, cae en las redes de Satanás. Y aunque le trata de dar verdad a la tentación, también ella distorsiona la verdad, porque le dice a Satanás, de todos no, solo de un árbol. Dios nos ha dicho, de ese no coman ni lo toquen, so pena de muerte. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios advirtió que de ese árbol no comieran, porque el día que comieran morirían, como advertencia. Dijo que el día que comieran. Eva distorsiona ese mandamiento de Dios, diciendo, el día que coman, Dios nos prohibió comer y tocar, cosa que Dios no prohibió. Él prohibió comer, no tocar. Y la advertencia la lleva al plano de la amenaza, so pena de muerte. Al distorsionar el mandamiento de Dios, en la mente de Eva, ya tampoco tiene sentido. Pero es que el mandamiento de Dios ya no es el mandamiento de Dios en la mente de Eva, sino la distorsión del mandamiento de Dios. Primero, por la exageración del diablo, y después ella, su propia distorsión. Y viene entonces la siguiente mentira, que es todavía peor. Porque el diablo le dice, de ninguna manera morirán. Al contrario, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, ustedes van a ser capaces de decidir qué está bien y qué está mal. En la distorsión de Eva, ella se siente de alguna manera oprimida por Dios. Me prohíbe comer, me prohíbe tocar y me amenaza con matarme si como y si toco este árbol. Soy demasiado dependiente. Y el diablo le está diciendo que eso no sucederá, sino todo lo contrario. Entonces, como te digo, la tentación surge a través de una mentira. Primero la mentira del diablo y después la mentira de Eva misma. Y como explicaba, la tentación de Adán y Eva es el arquetipo de nuestras propias tentaciones. Y es una realidad que muchas veces sucumbimos a la tentación porque en nuestra mente el mandamiento de Dios nos parece absurdo, porque lo distorsionamos nosotros o porque nos dejamos influir por Satanás de manera directa o a través de intermediarios, como después le sucederá a Adán, que será influido a través de un intermediario, que será Eva misma. Entonces, el hecho de que el diablo les diga que serán conocedores del bien y del mal, es decir, que ellos serán capaces de decidir qué está bien y qué está mal, hace que Eva piense, y luego Adán, que si comen de ese árbol van a ser entonces capaces de ser autónomos de Dios. Ya no van a depender de lo que Él nos diga que está bien y que está mal. Ya no vamos a depender, vamos a ser autónomos. Vamos a ser verdaderamente libres porque nosotros vamos a ser capaces de decidir. Vamos a depender de nuestra voluntad, no de la voluntad de Él. Fíjate incluso qué actitud tan malagradecida, porque últimamente ellos saben que Dios los creó y quieren desafanarse de la voluntad del Creador. Pero cuidado, no se trata de señalarlos, se trata de vernos en el espejo que ellos nos presentan. Se trata de vernos en el espejo que ellos nos presentan, Adán y Eva. Vamos a volver al texto de Benedicto XVI. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser plenamente el mismo. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Él quiere tomar por sí mismo, del árbol del conocimiento, el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios, elevándose a su nivel y de vencer con sus fuerzas a la muerte y a las tinieblas. Fíjate,
Lo que quieren ellos es eso, elevarse al nivel de Dios. Pues sí, de hecho es lo que les dice el diablo. De ninguna manera morirán. Si comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal, pero entendiendo ese conocedores del bien y del mal como lo que realmente significa en la Escritura. Es decir, tendrán la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque serán como dioses. Se les abrirán los ojos y serán como dioses y podrán ustedes mismos decidir qué está bien y qué está mal. Y es entonces que quieren ellos igualarse a Dios. Y al ponérsele a Dios al tú por tú, y otra vez cuidado, porque no se trata de señalarlos, sino de mirarnos en el espejo que nos presentan Adán y Eva. Al ellos igualarse a Dios, querer igualarse a Dios y ponérsele al tú por tú, es entonces que le dicen a Dios, tú Dios, dirás que, pero yo digo que. Tu Dios dirás que no coma de este fruto, pero yo digo que me lo como y me lo como. Tu Dios dirás que no, pero yo digo que sí y lo hago. Y me le pongo a Dios al tú por tú con eso. Tu Dios dirás que, pero yo digo lo contrario y hago mi voluntad y no la tuya. Caer en la tentación lleva a Adán y Eva a ponérsele a Dios al tú por querer igualarse a Dios. Y viéndonos a nosotros en el espejo de Adán y Eva cada vez que nosotros cometemos un pecado, justamente asumimos esa misma actitud de querer ponernos al tú por tú con Dios y acabarle diciendo, tú Dios dirás que no, pero yo digo que sí. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer, porque no me importa lo que tú digas. Voy a hacer mi voluntad y no la tuya. Qué fuerte, pero esa es realmente la realidad de la actitud última de caer en la tentación y en el pecado, haciendo un mal uso de la libertad además, porque Dios no nos coarta nuestra libertad, no coarta nuestra libertad. Prueba de ello es que siempre que pecamos, Dios nos deja, así como dejó a Adán y Eva pecar. No se los impidió como a nosotros no nos lo impide. Dios respeta plenamente nuestra libertad. ¿Por qué? Vamos a hacer una pausa y continuamos para seguir reflexionando sobre este tema tan interesante. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin. Conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estamos de vuelta y ahora nos acompaña nuestro búho sabio para saludar a nuestros amigos que se han conectado más adelante aquí en el programa. Que vamos a ver quién nos acompaña ahora aquí. Hola mamá, qué bueno que estás acompañándome. Miren, ahí está mi mamá también acompañándonos en el Club de los Búhos. Vamos a continuar con esta reflexión porque es un tema interesante y es un tema que cala hondo
No me digan que no, que claro que cala hondo, porque sí que nos vemos reflejados en esto que estamos reflexionando acerca de Adán y Eva fuertemente. Búho sabio, gracias. Vete a descansar ahora, busca a Buino. Y vamos a continuar con nuestra reflexión, con este texto de este libro tan bonito, leyendo la Biblia con el Papa Benedicto. Esta actitud de pecado se reduce a eso, a fin de cuentas, a ponernos al tú por tú con Dios, ¿no? ¿Por qué es eso, a fin de cuentas? Bien que sabemos qué es lo que no debemos hacer, porque Dios nos lo dice. Y lo sentimos incluso en nuestro corazón, nuestra voz de la conciencia nos advierte. Y aún así actuamos en contra de la misma voz de la conciencia que Dios ha sembrado en nuestro interior. Y lo hacemos empleando nuestra libertad, haciendo uso de nuestra libertad. Y haciendo uso de esa libertad es que nos ponemos al tú por tú con Dios y le decimos eso. Tú, Dios, dirás lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que quiera yo. Y eso es igualarse a Dios, que fue lo que fue precisamente la actitud de Adán y Eva, que fue una actitud de desobediencia motivada por la soberbia de querer ser como dioses en ese sentido. No querer ser como dioses en el amor, sino querer ser como dioses en el capricho de decidir ellos. Y no porque Dios por capricho decida, porque Dios en su amor decide lo que es bueno para nosotros. Pero ellos por su limitación no alcanzan a comprender lo que realmente es bueno por completo, como para tomar una decisión universal de esto está bien, esto no. El único que puede tomar esas decisiones universales es Dios, que es el que nos ha creado y que nos ha creado por amor. En tanto que el hombre que quiere ponerse al tú por tú con Dios y decidir lo que para él está bien, acaba tomando esa decisión por egoísmo. Pero también, como veíamos, ese tener un Dios que nos indica un camino, para Adán y Eva, era una forma de sentirse muy dependientes de él. En tanto que siendo ellos capaces, según ellos, de decidir qué estaba bien y qué estaba mal, ellos así se independizarían de Dios. De esta forma podían prescindir de Dios. De esta forma ya no lo necesitarían. Y es que, a fin de cuentas, la única manera de no necesitar a Dios y de poder prescindir de Él es siendo uno mismo Dios. Porque en la medida en que uno se sabe inferior a Dios, entiende uno que depende de Dios. Pero para poder prescindir de Él, para poder romper el vínculo con Él, independizarse de Él, se necesita uno mismo sentirse Dios. Otra vez una actitud de soberbia. ¿Y cuántos no hay que rompen con Dios por eso? Dice Benedicto XVI, el hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Él quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios, elevándose a su nivel y de vencer con sus fuerzas a la muerte y las tinieblas. No quiere contar con el amor que no le parece fiable. Cuenta únicamente con el conocimiento, puesto que le confiere el poder. Más que el amor, busca el poder, con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad. Y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Amor no es dependencia, sino don que nos hace vivir. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado y por tanto es limitada ella misma. Esto qué importante, fíjate qué importante. Vamos a repetir esta frase. La libertad de un ser humano es la libertad
de un ser limitado y por tanto es limitada ella misma. El único que goza de una libertad ilimitada es Dios, porque es Dios. Pero nosotros, siendo seres limitados, no podemos gozar de una libertad ilimitada. Nuestra libertad es limitada precisamente porque somos seres limitados. Tiene un límite esa libertad. Solo podemos poseerla como libertad compartida en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos como debemos, unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera que lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre. Y es que a fin de cuentas, la libertad no consiste en la capacidad de hacer lo que nos venga en gana. La libertad consiste en la capacidad de hacer lo que está bien sin que nadie nos lo impida. En eso consiste la auténtica libertad. La libertad no consiste en hacer lo que nos venga en gana. La auténtica libertad consiste en la capacidad de hacer lo que está bien sin que nadie nos lo impida. ¿Y qué es lo que está bien? Lo que es conforme con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y porque Dios todo lo sabe. Al crearnos, no se equivocó. Él sabe lo que es bueno para nosotros, porque es Dios. Entonces, si la libertad consiste en hacer lo que está bien sin que nadie nos lo impida, la libertad consiste en esa capacidad de hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que está bien, no en la capacidad de decidir lo que está bien. Es ahí cuando se traspasa un límite que ya no nos corresponde precisamente por ser limitados y no ser Dios. Si fuéramos Dios, tendríamos esa libertad de decidir que está bien. Esa libertad de decidir que está bien solo le corresponde al Creador, solo le corresponde a Dios. La voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera que lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre. Al principio decíamos, ¿no hubiera sido mejor que Dios nos hiciera determinados para ser buenos? Porque a fin de cuentas el mal uso de la libertad llevó a Adán y Eva a pecar. Pero viendo a Adán y Eva como espejos de nuestra vida, el mal uso de nuestra propia libertad nos lleva a pecar. ¿No hubiera sido mejor que Dios nos hubiera determinado a ser buenos? Es que Dios nos hizo libres porque nos hizo precisamente a su imagen y semejanza. Y Dios es libre. Por una razón muy especial y significativa, y además trascendente. Y es el hecho de que la máxima expresión de la libertad es el amor. No se puede amar a fuerzas. No se puede estar determinado a amar. Nadie nos puede obligar a amar a alguien. Amamos de forma libre y gratuita. Dios mismo ama porque es libre y nos hizo a su imagen y semejanza, libres para que podamos amar. Aquello para lo que estamos determinados en la vida es algo que nos es incluso irrelevante, nos es necesario para nuestra existencia, pero emocionalmente nos resulta irrelevante. Piensa, por ejemplo, respirar. ¿Acaso disfrutas respirar? ¿Acaso decides respirar? No.
respiras. Estás condicionado a respirar. Dependes de respirar para vivir. Pero respiras y ni te das cuenta, salvo las personas que tienen algún padecimiento pulmonar o respiratorio. Cuando se están asfixiando comprenden la importancia de respirar y se esfuerzan por respirar. Fuera de ese caso, ni nos damos cuenta que respiramos. Estamos condicionados a respirar. Si estuviéramos condicionados a ser buenos, nos sería irrelevante ser buenos. No tendría ningún chiste ser buenos. No tendría ningún mérito ser buenos. Porque no tendría ningún chiste amar. No tendría ningún mérito amar. No valdría la pena amar. No provocaría el mayor placer en la existencia amar. Dios nos hizo libres para que pudiéramos tener la capacidad de amar, aún tomando el riesgo de que hiciéramos mal uso de la libertad y que haciendo mal uso de la libertad pecáramos. Valía la pena tomar el riesgo de que hiciéramos mal uso de la libertad y pecáramos, si a cambio, haciendo buen uso de la libertad, seríamos capaces de amar. Y de amar incluso al extremo, y de amar con pasión, así como ama Él. Y por eso nos hizo libres, para poder amar como ama Dios. Es esta la reflexión de esta noche aquí en el Club de los Búhos. Y yo agradezco a todos los que han hecho el favor de sintonizar esta emisión y confío en que este tema que hemos reflexionado les sea de ayuda. Vamos a llamar a nuestro querido Buino para que venga nuevamente a despedir el programa aquí en esta ocasión. Buino, ven rápido, ven pronto, porque es hora de que despidamos a nuestros amigos que están aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es el libro del Papa Benedicto? Nuevamente lo muestro con mucho gusto. Es este, Ángeles. Mira, se llama Leyendo la Biblia con el Papa Benedicto. Es de Ediciones Cristiandad. Aquí está, Leyendo la Biblia con el Papa Benedicto. Y después tenemos a Gabriel. Mamá te manda saludos aquí. Gabriel dice, buenas noches, doña mamá de Mauricio. Bueno, pues saludos a doña mi mamá. De tu parte, Gabriel, ya transmití los saludos a doña mi mamá. Y amigos, me da mucho gusto, igual que a Buino, igual también que a nuestro búho sabio, a todos nos da mucho gusto que este programa les haya resultado interesante. Les agradecemos mucho su compañía, como siempre, y con el favor de Dios tendremos otra emisión la próxima semana. No sabemos si tendrá lugar el miércoles o el jueves por la noche. Recuerden ustedes que el programa, si se lo pierden en vivo, lo pueden ver grabado al día siguiente en nuestro canal Mauricio Pérez, youtuber católico. Probablemente muy pronto el Club de los Búhos tenga su propio canal en YouTube, ya estaré yo avisándoles. Por lo pronto lo pueden seguir viendo la versión grabada en Mauricio Pérez, youtuber católico. También pueden al día siguiente escucharlo en podcast, en su aplicación de podcast favorita. También pueden verlo en nuestra página oficial en www.semillasparalavida.org, / el Club de los Búhos. Ahí pueden escuchar y ver todas las emisiones anteriores y también esta última del Club de los Búhos. Y también en Facebook busquen por la página del Club de los Búhos para ver estas y las emisiones pasadas de las 3 temporadas anteriores. Compártanlo, amigos, compártanlo también para que más de sus amigos les saquen provecho a estas reflexiones que seguramente les harán bien, igual que a ustedes, igual que a mí. Despídete, búho sabio. Bueno, amigos, pues nos vemos entonces la próxima semana con el favor de Dios. No olviden también sintonizar Semillas para la Vida en estos mismos canales y el fin de semana otra emisión de Pasión por el Evangelio para ver el análisis bíblico del Evangelio de este domingo, que será Corpus Christi, porque acá en Estados Unidos Corpus Christi no es de precepto. El cuerpo y sangre de nuestro Señor no es de precepto en Estados Unidos, así que se celebra en domingo. En los países donde es de precepto se celebró hoy en este jueves,
pero donde no es de precepto como Estados Unidos, se va a celebrar el próximo domingo. Entonces el Evangelio tratará sobre este tema y lo estaremos analizando en Pasión por el Evangelio. Delia, con mucho gusto, a mí me da mucho gusto compartir todo esto con ustedes, qué bueno que les es de provecho. Te mando un abrazo y que pases tú también muy buenas noches, que estén todos muy bien, apasionate por nuestra fe. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.